El gobierno defendió su gestión en seguridad ante las críticas surgidas tras el último debate presidencial. Cuestionamientos que incluso provinieron de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Vamos a hablar de este y otros temas. Nos acompaña para eso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Oiga, está el tema de seguridad, se refirió el ministro de Seguridad Pública el día martes, luego del debate de Anatel sobre el tema de seguridad. Ayer yo conversaba con la ministra vocera de Gobierno sobre lo que se denominó como el desmarque de la candidata del oficialismo, Janet Jara, sobre el tema del presupuesto. Está bien álgida, siempre es así, pero en tiempos de elecciones, ¿para qué decir? El tema de la discusión de la ley de presupuesto. ¿Cómo está notando el gobierno la sensación térmica desde las candidaturas, desde las campañas que están cerrando el día de mañana y sobre todo cuando se levanta la crítica hacia el gobierno por moro y cristiano, digamos, hasta la propia candidata al oficialismo? Bueno, los procesos electorales implican que los candidatos dan a conocer cuáles son sus propuestas, su visión de país, principalmente cuáles son sus propuestas programáticas respecto de lo que van a hacer durante el próximo mandato. Y en ese contexto hay distintos puntos de vista que se expresan en el marco de las campañas. Esto forma parte de los procesos electorales. Nosotros valoramos, obviamente, el contraste de ideas y de propuestas. Como parte del debate democrático. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Usted siente, ministro, le hago directamente la pregunta, que Janet Jara se desmarcó definitivamente del gobierno del presidente Boric, el cual integró, y los partidos que la acompañan en esta carrera electoral son parte del gobierno? Las candidaturas presidenciales tienen que actuar con autonomía respecto de lo que son sus propuestas de país y también respecto del diagnóstico de lo que creen de ser las prioridades durante el próximo mandato. Así que en ese sentido, lo que ha hecho Janet Jara es básicamente dar a conocer sus puntos de vista. Bienvenido el debate democrático al respecto. Y lo más relevante es que la elección se refiere a lo que va a acontecer en el próximo mandato presidencial durante los próximos 4 años. Por tanto, las propuestas de futuro que dan a conocer los distintos candidatos. Ahora, ella ayer se refería a la discusión de la ley de presupuesto. Vuelvo al tema, y en un post en redes sociales, también lo hizo en un punto de prensa, pero aquí fue más directa, y yo se lo preguntaba a la ministra Vallejo, apuntaba a que el presupuesto tiene que estar del lado de las familias. Una crítica, digamos, bien directa a un tema bien sensible que está teniendo el gobierno, porque a la vuelta de la primera vuelta, eventualmente, hay que ver esto en el Congreso con los parlamentarios de la oposición y el oficialismo. El gobierno está en un proceso de diálogo con el objeto de generar una mayoría suficiente, lo más amplia posible, para la aprobación de la ley de presupuesto. Y en ese contexto, obviamente, recogemos las distintas miradas que han planteado tanto liderazgos de la oposición como del oficialismo. Eso no obsta que si uno analiza lo que ha sido los presupuestos aprobados bajo el gobierno del presidente Boric, el énfasis social es evidente. Datos a la vista, el aumento en vivienda, si se aprueba el presupuesto propuesto para este año, 37%, en salud, 30%, ¿para qué decir el enorme esfuerzo que se está haciendo en pensiones, que se inició con el pago de la PGU este año para los mayores de 82 años y que se va a extender el año próximo a los mayores de 75 y después los mayores de 65? Es decir, si uno analiza lo que ha sido la gestión o el manejo fiscal que ha impulsado el gobierno del presidente Boric, por un lado ha habido una enorme responsabilidad en términos de gastar conforme a los ingresos del país, más aún cuando se recibió un país con un enorme déficit de 11 puntos y se ha reducido de manera significativa a través del esfuerzo de convergencia fiscal, y al mismo tiempo poner énfasis en las iniciativas sociales que son precisamente las que mejoran la calidad de vida de todas las personas. Obviamente también los procesos son perfectibles y en ese marco estamos dialogando, principalmente el ministro Grau con la ministra Lobo, con todos los actores para generar un apoyo transversal a la ley de presupuesto, pero manteniendo y reforzando lo que ha sido la característica de los presupuestos presentados por el presidente Boric, que es precisamente el énfasis social. Ministro, ¿cuánto impacta el periodo electoral esa discusión? Nosotros esperamos que los parlamentarios actúen con el mayor grado de responsabilidad, toda vez que la ley de presupuesto es fundamental para el país. Y por tanto, es la ley a través de la cual se ejecutan o se garantiza el financiamiento de parte importante de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Y por eso estamos en este proceso de diálogo para construir acuerdos que permitan la aprobación de esta iniciativa.
Yo le decía, mañana se cierran las campañas electorales, no solamente las presidenciales, las parlamentarias. Vamos a conversar también sobre el día del domingo. Hay medidas relevantes desde las distintas autoridades, las instituciones del Estado para poder resguardar un correcto día de elecciones, como siempre. Esperamos que sea así. Y esa es la idea, y también de información. Pero desde el punto de vista político también le quería preguntar. Yo le hablaba de las críticas. ¿Cómo las va tomando el gobierno, digamos? El gobierno en los meses que le queda, en términos de frases como el país se cae a pedazos por culpa del gobierno, tales gobierno, la situación del presidente, el fondo y la forma y el fondo también que se han dado en los mensajes de las candidaturas presidenciales. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Por un lado están las críticas constructivas pensadas en lo que es mejor para el país, que son por sobre todo propuestas para impulsar mejores iniciativas, y ellas siempre son bienvenidas. Y por otro lado están aquellas que carecen de fundamento, como la que usted ha señalado. Si uno ve la situación actual del país y la compara con lo que acontecía el 11 de marzo del 2022, ¿qué es lo que había en Chile? Primero, descontrol migratorio, evidente, el peor año en términos de ingresos irregulares, de acuerdo a la información oficial proporcionada por la PDI respecto de denuncias y autodenuncias, es el 2021, con más de 56.000 casos que se redujeron al año 2024 como resultado de las iniciativas del gobierno en un 48%. Por otro lado, una situación de violencia extrema en la zona sur, que, por el contrario, con las iniciativas del gobierno ha permitido hasta el año pasado una reducción del 70% de eventos de violencia rural, independientemente con un estado de excepción que se mantiene. Los hechos específicos que han acontecido en este día y respecto a los cuales se está desarrollando investigaciones que esperamos nos permitan determinar los autores de esos atentados, pero en donde ha habido aumento significativo en el número de condenas, reducción significativa de los eventos de violencia rural, insisto, un 70% hasta el año pasado, como resultado de no solo las medidas propiamente de seguridad, como es el estado de excepción constitucional, sino que también las iniciativas para acelerar la inversión pública a través del Plan Buen Vivir y el proceso de diálogo con la propuesta que generó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con resultados específicos y concretos. Y por otro lado, también en materia de seguridad, lo que se refiere a las leyes de seguridad, los recursos adicionales para las policías, que en materia de seguridad implicaba un aumento de más del 15%, y si se aprueba el presupuesto de este año incluso va a ser más. Desde esa perspectiva, entonces, este es un país que hoy día está en mejores condiciones que lo que aconteció hace un par de años. Y les traigo a la memoria un par de ejemplos bien concretos. A fines del 2021, principios del 2022, lo que había en el norte era rucos, personas viviendo en plazas, una serie de hechos de violencia, incluso algunos actos de xenofobia, hasta un coche de guagua que en algún momento se quemó dentro de los altercados que se produjeron. Había ruco aquí en la Alameda, sin ir más lejos. Un descontrol absoluto. Esas fueron las condiciones en las cuales se recibió el país. O sea, si el país se estaba cayendo a pedazos, fue precisamente hace 3 años atrás. Y por el contrario, con las iniciativas que el país se caía a pedazos por el gobierno del presidente Piñera. Se restableció la normalidad institucional y el diálogo. ¿Perdón? ¿El país se caía a pedazos durante el gobierno del presidente Piñera? Si uno ocupa esa imagen, lo que hay hoy día es una mejoría significativa respecto a lo que acontecía hace 3 años atrás. Y hoy día los que critican nos hacen cargo de lo que fue su propia gestión y cuál era la situación del país el año 2022. Ministro, quiero ir al domingo, pero antes, para cerrar ese punto, que también ha sido parte de la discusión en todo este ambiente electoral, ¿qué le parecen esta polémica o discusión, videos por aquí, por allá, entre candidatos y candidatas, con lo que fue el cierre de campaña de la candidata Yanes Jara, cuando se alude a carabineros de una forma despectiva? Se dice que aquí quienes son la continuidad del gobierno en candidatura no están apoyando a quienes finalmente están velando por la seguridad. Hay una contrapartida, digamos, de la propia candidata en el minuto de esa frase, pero también el día después. Aquí se habla del tema de seguridad en general, a eso me refiero. Bueno, sí, pero sobre ese punto hay que ser bien claro. El año 2022 lo que había era policías que carecían de indumentaria, con pocos recursos, la flota vehicular más del 50% con su vida útil vencida. Lo que se hizo durante estos años no solo fue la actualización del marco normativo con leyes de seguridad modernas, sino que adicionalmente más recursos para la seguridad. Si uno compara con lo que aconteció en el mandato anterior, disminuyeron los recursos de seguridad,
Bajo el actual gobierno, si se aprueba el presupuesto, vamos a tener un aumento de más del 16,7% en recursos para la seguridad. Y por tanto, finalmente, las palabras y los compromisos se expresan en acciones concretas. Perfecto. Y tenemos que seguir avanzando en ese esfuerzo, entendiendo que este es uno de los desafíos más sentidos por parte de las chilenas y chilenos. Hemos tenido mejoría de las cifras, pero eso no significa que haya que bajar los brazos, tenemos que perseverar en ese esfuerzo. Eso ha permitido, insisto, por un lado detener el alza de los homicidios e iniciar ya por varios años consecutivos una tendencia a la baja, pero todavía tenemos que seguir avanzando para llegar a lo que fueron las cifras históricas en nuestro país. Y por eso es muy importante que quien encabece el próximo gobierno profundice en las iniciativas que se han llevado adelante. Pero no cabe duda que las herramientas con las cuales hoy día cuenta el Estado de Chile son significativamente superiores a las que tenía el año 2022 como resultado de la gestión legislativa que ha impulsado el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y hay una ley muy importante que todavía no se aprueba, pero creo que es fundamental para poder enfrentar al crimen organizado, que es la de inteligencia económica, que nos permita seguir la ruta del dinero y ir tras los cabecillas del crimen organizado. Porque lo que hemos visto es que producto de la actualización normativa, el Ministerio Público ha llevado adelante investigaciones exitosas que han permitido desbaratar a bandas de crimen organizado que operan, por ejemplo, en campamentos en las grandes urbes. No obstante, los cabecillas siguen libres, muchas veces operando desde fuera del país. Si no somos capaces de sancionarlos, ¿Ministro? Y que respondan ante la justicia, bueno, ellos tienden a renovar a quienes finalmente desarrollan estas actividades delictivas en los territorios, y de ahí la importancia de contar con la herramienta de la inteligencia económica y poder alzar, cuando se cumplen los requisitos que establece la ley, el secreto bancario para finalmente sancionar a quienes lideran estas bandas de crimen organizado. Sí, hago un paréntesis relacionado con eso, aprovechando. Se dio la tercera sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras. ¿De qué se trata este comité, ministro, para quienes nos ven a esta hora, y qué se ha dado en términos de medidas hacia adelante? Bueno, como lo señalé anteriormente, el año 2022 nosotros teníamos fronteras desbordadas. El peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021. En ese contexto se implementó una reforma constitucional que permitió el despliegue de los militares en la zona norte, lo que ha permitido reducir los ingresos irregulares. No obstante, son muchos los servicios que trabajan en el área de la frontera con distintos tipos de tareas. Sí. Por una parte, la PDI, que realiza el control migratorio, Carabineros, que vela por la seguridad de las fronteras, ahora con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Servicio Agrícola y Ganadero, que lleva adelante las tareas de control fitosanitario, el Servicio Nacional de Aduanas, que obviamente tiene un rol muy importante para evitar el contrabando. Y así son 18 servicios y 10 ministerios que tienen distintos tipos de grados de responsabilidad en las labores de la frontera. En ese contexto se ha constituido este comité que aborda temas específicos para la mejoría de la gestión y para garantizar que la inversión que se ha llevado adelante tenga los mejores resultados en términos de gestión. Y en ese contexto, bueno, se han realizado diversas reuniones para resolver temas específicos que permitan una mejor coordinación interinstitucional, no solo en el ámbito de la seguridad, sino que respecto de todos los desafíos que existen en la frontera. Ministro, nos quedan algunos minutos. Voy a la elección del día domingo, medidas de seguridad, también en términos de la información que se ha levantado, más que levantado, propiciado, impulsado por parte de distintas instituciones como el gobierno. ¿Cómo se proyecta lo que va a ser la elección parlamentaria y presidencial del domingo por parte del Ejecutivo? Bueno, Chile tiene una larga trayectoria de eventos electorales ejemplares. Somos un país que la noche misma de la elección se sabe quiénes son los ganadores. Y hay un respeto transversal de los resultados. Esa es una muy buena tradición que tenemos que preservar entre todos. Y en ese contexto se han desarrollado labores por los distintos ministerios para que el acto electoral se lleve adelante como corresponde. Por un lado hay un órgano autónomo que es el Servicio Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones. Se cuenta con colaboración de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de custodiar los recintos de votación. Participan vocales, también apoderados que representan las distintas candidaturas en las labores mismas del día de la elección. Por otro lado, se han adoptado medidas en materia de transporte para facilitar el traslado de las personas. Actualizamos, bajo el actual gobierno, la normativa electoral para georreferenciar los locales de votación y, por tanto, que sean los más próximos al domicilio electoral.
Y en ese contexto, bueno, se van a desarrollar una serie de medidas, o se han venido desarrollando ya de esa semana, con el objeto de garantizar un proceso electoral que sea exitoso y ejemplar, para que finalmente las chilenas y chilenos puedan concurrir a las urnas, expresar su adhesión a uno u otro candidato a nivel presidencial o a nivel parlamentario, y sobre esa base, bueno, finalmente tener un resultado que sea reconocido por todos los sectores en el ámbito parlamentario y en el ámbito presidencial, en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, y los estudios de opinión indican que así no va a ocurrir, entonces se va a saber quiénes son los dos que pasan a la segunda vuelta. Perfecto. Ministro, me imagino que como en otras elecciones, este gobierno le han tocado muchísimas elecciones, como en otras ocasiones, el presidente viaja a Punta Arenas para votar, luego vuelve y en el Palacio de la Moneda sigue monitoreando lo que va a ser el día domingo el proceso eleccionario. El proceso electoral propiamente tal lo organiza un ente autónomo, que es el Servicio Electoral. Obviamente el gobierno le proporciona todas las herramientas para llevar adelante ese proceso, pero eso no obsta que el gobierno también hace un seguimiento de las elecciones, como ha ocurrido en eventos electorales anteriores. Ya, en ese sentido se mantendría esa tónica, digamos, viaja el presidente, vuelve el mismo domingo y sigue el seguimiento monitoreo. Por eso aplico el concepto monitoreo, porque obviamente el encargado aquí del proceso del servicio electoral, eso no hay discusión. Sí, ahora hay otros ministerios que tienen responsabilidad, el También. Ministerio de Seguridad, en lo que respecta al despliegue de las Fuerzas de Orden y Seguridad, también. el Ministerio de Defensa, que coordina también el despliegue de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Transporte, como señala anteriormente, que ve el tema de los traslados, en el ámbito rural, también la zona urbana, en fin, son aproximadamente 10 ministerios los que tienen tareas ese día que colaboran en el proceso electoral, y de hecho el día viernes se va a hacer un resumen de todas las tareas que se han realizado y se va a dar cuenta a la ciudadanía. Y en lo que respecta al gobierno, lo que ha acontecido tradicionalmente es que en la Moneda se hace una reunión de seguimiento de los resultados, como ha acontecido con todos los eventos electorales que han acontecido desde que el presidente Boric asumió, porque este es de los pocos gobiernos que ha tenido prácticamente elecciones todos los años. Impresionante. Tanto por los procesos constituyentes como las elecciones regulares, que fueron las municipales y regionales del año pasado. Sí, son muchísimas. De hecho, va a pasar a la historia del gobierno como el que más elecciones ha tenido. Creo que no creo que me equivoque, digamos. ¿Cómo también lo toman desde ese punto de vista? Y eventualmente con un próximo proceso que vendría en diciembre. Digo eventualmente porque el domingo vamos a ver qué tal. Bueno, efectivamente, bajo el mandato del presidente Boric se produjo una situación especial que implicó que todos los años las ciudadanas y ciudadanos estuviéramos convocados a las urnas, pero todas han sido jornadas ejemplares que se han desarrollado sin mayores incidentes, donde el trabajo de las instituciones ha estado a la altura de lo que corresponde a una democracia de alto estándar como es la que Chile merece. Ministro, lo último, nos quedan minutos, agradeciendo su tiempo, por supuesto, para conversar con Canal 24 Horas, como siempre. Usted está en La Moneda, lo que tiene que ver con la remodelación de la fachada, los trabajos adentro también, que es algo característico que hacen los gobiernos, pero lo suspendió, lo paralizó la Dirección de Obras Municipales del municipio de Santiago, donde está el Palacio de la Moneda. Uno entendería que ni siquiera La Moneda puede no ingresar los papeles bien, no empezar una construcción sin la autorización. Eso ya se ha subsanado. Yo sé que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, pero como una casa, La Moneda también tuvo problemas con el DOM. Sí, efectivamente esto es un proceso que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, pero es la empresa además la que le corresponde realizar todo lo que es la tramitación necesaria para el trabajo. En todo caso, de lo que se ha informado es que estos temas están siendo subsanados. Ya, no pasaría a mayores, digamos, más allá de lo anecdótico. También, obviamente, aquí se hace una lectura política de que salga a hablar el alcalde de Santiago de otro color político, Mario Desbordes, digamos. Sí, pero finalmente se tiene que cumplir con la normativa y, por tanto, la empresa tiene que hacer lo que le corresponde y el Ministerio de Obras Públicas está a cargo del proceso. Sí, está el tema de la fachada, pero ¿qué se está haciendo también en términos de obra en el Palacio de la Moneda, aprovechando? Hay también remodelación para mejorar las dependencias de los funcionarios que trabajan dentro de la Moneda, por ejemplo, carabineros u otros funcionarios que tienen aquí labores. Perfecto. Ministro Álvaro Elizalde, como siempre, gracias por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, ministro. Muchas gracias, que tenga un muy buen resto de jornada. Gracias, igualmente. Y todo el fin de semana. Esperamos que el domingo sea una jornada electoral ejemplar como siempre. Que así sea, que se mantenga, eso es lo más importante. Gracias, ministro.
Cuídese. Gracias a usted.